Juan Carlos Gutiérrez nació en Campo Largo, Chaco, un 2 de noviembre de 1969. Sus comienzos musicales con el acordeón empiezan en la Academia Corrientes de Blas Martínez Riera y Tilo Escobar a los 11 años de edad. A los 14 años de edad integra el conjunto Los Hijos del Nordeste bajo la dirección de Mario Mereles, junto a Héctor Mereles, guitarra y voz, Juan Carlos Gutiérrez, acordeón. Los Hijos del Nordeste. Buena cama, che caballo, ari caluncho. A los 15 años de edad se incorpora al conjunto de Blas Martínez Riera. Tras la ausencia de Tilo Escobar, esta etapa dura 2 años. En el transcurso de esa permanencia con el conjunto, llega a grabar 2 temas musicales. En el año 1986, Luis Ángel Monzón invita a Blas Martínez Riera y su conjunto a grabar en su disco Gringo y Guaraní el chamamé La Cabaña, donde integraban acordeón Juan Carlos Gutiérrez, bandoneón Juan Manuel Silveira, guitarra y voz Santiago Ojeda, guitarrón Melitón Núñez. ¿Me entendés, ¿Me entendés? Vamos ahí, maestro Blasito, a ver. El otro tema grabado en 1987 se titula Me Entendé, y en esta oportunidad el cantautor Piero solicita a Blas Martínez Riera y su conjunto que graben esa ranchera para su disco. Integrantes: acordeón Juan Carlos Gutiérrez, bandoneón Juan Manuel Silveira, guitarra acústica Mauricio Celauro, guitarrón Melitón Núñez. También podemos decir que Juan Carlos Gutiérrez participó en la película La Bailanta, en bailes y festivales por el interior del país, junto al conjunto de Blas Martínez Riera. Que no haya ni un mango, no tenemos que aflojar, no le vamos a aflojar. En diciembre de 1988, después de haber cumplido con el servicio militar obligatorio, los bellavistenses hermanos Vallejos, Lilio y Alfredo, lo invitan a formar parte del conjunto con el bandoneonista empedradeño Aldo Ayala. A mediados del año 1989 es requerido nuevamente por Blas Martínez Riera a participar del conjunto con las voces y guitarras de los hermanos Galarza, Juan y Roberto. Año 1990 se incorpora al conjunto de los hermanos Galarza, Juan y Roberto, junto al bandoneonista formoseño Benito Mon, dejando como testimonio una cinta magnetofónica en la cual incluye temas de su autoría. Corría el año 1992 y forma su conjunto con las voces y guitarras de Julio Vallejos, de Sauce Corrientes, y Pedro Aguirre, de Quitilipi, Chaco.
1994 vuelve a formar parte del conjunto de los hermanos Vallejos, junto a la primera guitarra del señor Rodolfo Zurdo Maciel, dejando como testimonio una cinta magnetofónica titulada Los Hermanos Vallejos y su grupo Los Chamigos. Corría el año 1995 y su amigo y colega Aldo Ayala lo invita a sumarse para una serie de actuaciones por el interior de la provincia del Chaco y Corrientes junto al dúo Pérez Gamarra. Año 1996 es el dúo Aria Fernández quienes lo convocan a participar en el conjunto. En el año 1997 vuelve a formar su propio conjunto, esta vez con el dúo Arias Aguirre y posteriormente el dúo Arias Martínez. Corría el año 1999 y su sueño se hizo realidad al poder plasmar en una cinta magnetofónica 14 temas musicales, en la cual incorpora temas de su autoría. Lo acompañan en esta grabación la señora Yolanda Leiva, voz, Martín Pérez, guitarra y voz, Ramón José Barrientos, bajo eléctrico. Ese mismo año acompañó en un breve lapso al bandoneonista santiagueño Lidio Reyes, junto a Ernesto Morocho Gómez y Héctor Papi Ayala. También ese mismo año, 1999, graba un CD para Eugenio Fi Rodríguez, junto al bandoneonista chaqueño Enrique Tito Salinas y el dúo de voces Torales Rodríguez. Año 2002, don Gregorio Molina lo invita a grabar 5 temas musicales para una leyenda de nuestro chamamé, el señor Pedro Pascasio Enríquez. Luego, el señor Gregorio Molina lo invita a ser parte de su conjunto. En el año 2003 graba un CD para el señor Coco Mancilla, junto al señor Miguel Aponte, guitarra y voz, Cándido Tomás Pereira, primera guitarra, Coco Mancilla, guitarra y voz, Juan Carlos Gutiérrez, acordeón. Fines del año 2003 es convocado por el señor Héctor Chávez junto a Ada Azucena Vallejos para una serie de bailes y festivales por el interior del país. En el año 2004 graba para Yoli Leiva un balseado de su autoría titulado Bailando en el Rodeo, con acompañamiento en guitarra por el señor Ramón José Barrientos.
octubre del año 2004 es convocado por el señor bandoneonista santafesino Tilo Trevisan a formar parte de su conjunto con el dúo de los hermanos Vallejos. Que por su amor muero y siempre la espero para ser feliz. Año 2005, inicia una carrera muy trascendental para la música del litoral, dejando como testimonio 4 CD grabados con el bandoneonista Tilo Trevisan, el dúo de los hermanos Vallejos y posteriormente el dúo Quintana Mereles, y algunas voces destacadas como Eusebio Titi Fernández, Eduardo Bocha Portillo, el señor Gregorio Molina y el guitarrista Norberto Cacho Vázquez. Año 2006, es convocado por la señora María Clesi para grabar 4 temas musicales en su disco, junto al guitarrero y cantor don Héctor Chávez. También ese mismo año 2006 graba para el señor Vicente Leguizamón 6 temas musicales junto al dúo Oscar Ojeda, Margarita Rosa Martínez y el guitarrero Luis Alberto Casajus. También ese año 2006 participa en la grabación de Ignacio Barrios con el chamamé Caraícho y Saco. Año 2007 participa en la grabación de Eugenio Fil Rodríguez con 6 temas musicales, cantando el dúo de Rodríguez Liqueiro. Año 2009 graba para la señorita Natalia Berazategui el chamamé Baepa Doña Froilana con guitarra de José Torrelli y cantando Natalia Berazategui. Año 2011 graba para la señora Yoli Leiva el rasguido doble de su autoría titulado El Tramposo, con acompañamiento en guitarra por el señor Ramón José Barrientos. Año 2015 graba un CD para el señor Goyo Franco titulado El Cantor de Itaibaté, guitarra y voz Goyo Franco, acordeón Juan Carlos Gutiérrez. Algunas distinciones a lo largo de su carrera musical, como en el año 1999, un reconocimiento a su virtud musical. También en el año 2006, por la Peña Noche entre Amigos de Bellavista Corrientes, por difundir y llevar en lo más alto la música chamamecera. Luego, en el año 2010, un reconocimiento a su capacidad creativa conjuntamente al maestro Tilo Trevisan, dúo Quintana Mereles, y por último
En el año 2015, reconocimiento a su talentosa labor musical. Algunos bailes y festivales importantes en los que participó. También cabe decir que el señor Juan Carlos Gutiérrez acompañó a conjuntos como las Hermanas Vera, Juan y Ernestito Montiel, Gregorio Molina, Hermanos Vázquez, Los Auténticos Formoseños, Mario Sandoval, con el zorzal de Laguna Brava, el señor Santiago Nicolás Verón. En sus 32 años de carrera musical, podemos decir que el señor Juan Carlos Gutiérrez cuenta en su haber con una grabación propia y más de 10 invitaciones especiales. Sin lugar a dudas, estamos ante un exponente de la cultura chamamecera de gran jerarquía musical.